Bueno, tenemos ya conectado con nosotros al flamante abogado Santiago Alpizar. Y bueno, está todo el mundo con las manos en la cabeza. Cuando dije ahorita que había cosas, todo el mundo dijo, ay, no me digas eso. Mi querido Santiago, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, un poco consternado, preocupado por este suceso inesperado y nefasto de la explosión esta en el hotel Saratoga en la Habana, que muestra lo que tú estabas describiendo hace un momento, la ineficiencia de un Estado fallido, de un gobierno que no encuentra soluciones efectivas al mantenimiento de una sociedad normal y adecuada. Esto pasa, entre las otras muchas cosas, por la desobediencia del propio artículo 78 de la Constitución de Cuba, de esta misma que iba a aprobar en 2019, donde se dice que las personas tienen un derecho fundamental a pedir bienes y servicios de calidad. Los servicios de, de utilidades y servicios a los edificios en Cuba es un desastre. Y una de las razones por qué es un desastre es porque no hay seguro. Si hubiera un sistema de seguro, hubiera un sistema de inspecciones para que ese sistema, para que los proveedores de servicios como el de gas, electricidad, tuvieran la calidad exigida, necesaria de un país eficiente y normal en una sociedad desarrollada. Y eso es lo que pasa. El tema es que en todos los países ocurren excepciones, accidentes. Aquí se cayó un edificio, claro, hacía 300 años que no se caía ninguno. Y ahora van a Sí, pasar claro. 300 años más. Pero Entonces, estaba asegurado y ahora todas las compañías de seguro han venido a pagar los daños y perjuicios ocasionados. Yo no millones sé. y millones y millones. Entonces, la cuestión es que lo que en el mundo es excepción, en Cuba es regla. Es regla y regularidad, Eh, lamentablemente. Alpizar, vamos entonces a empezar con una pregunta antes de ir a los cambios a los vientos de cambio que suenan, que se murmuran en inmigración. Te voy a hacer una pregunta directamente relacionada con el accidente, por llamarle de algún modo, no se sabe, de lo que ha pasado en La Habana. Eh, ¿Existe una rama del derecho o existe una rama sí, del derecho, no como de los abogados, sino del derecho de la gente a tener una protección judicial sobre las irresponsabilidades que cometa violaciones, negligencia, empresas estatales, empresas privadas? O sea, en un país, en un estado de derecho, todos los afectados por este siniestro, ¿qué derechos tendrían? Mira, por eso estaba yo diciendo lo que desde hace mucho tiempo vengo explicando con respecto a la propia legislación cubana, que es totalmente imperfecta, que es inadecuada y que solo sirve a los intereses del Partido Comunista y la dictadura castrocomunista de Castro Canel. Sin embargo, el artículo 78, ese mismo de la Constitución que estábamos hablando, yo alerté que era una de las posibilidades que había a través de él de hacer solicitudes y reclamos en Cuba por la calidad demandable de bienes y servicios. Recuerdo especialmente cuando ocurrió el tema de aquellas croquetas explosivas que le explotaban a la gente en la cara. Y es que la ley en Cuba, el artículo 8 si mal no recuerdo, ahora estoy citando de memoria, y esta me puede fallar, del Código Civil vigente en Cuba, llama a la indemnización de daños y perjuicios, incluyendo aquellos que puedan causar en el ejercicio de sus funciones los, valga la redundancia, funcionarios y agentes del orden público, funcionarios públicos. Esto se refiere a los administradores, gobernantes, a todos los niveles. Incluso hay una instrucción del Tribunal Supremo reciente, creo que es el año 2021, si mal no recuerdo, la 115, otra vez estoy citando todo de memoria, que permite y posibilita el encauzamiento por la vía civil de los reclamos de daños y perjuicios a estos individuos que son responsables por el fallo de los mecanismos de servicio que están bajo su mando y control. Así que sí hay posibilidad de hacerlo. Yo he estado desde el proyecto nuestro de Cuba Demanda, en el pasado he tratado de insistir en estas posibilidades que la ley cubana tiene. Recuerdo que me involucré en el tema de la caída que es del avión de Aeroméxico, que servía
de La Habana a Holguín. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo en Cuba y después que se hicieron contactos iniciales, la gente termina por no hacer nada, porque el terror los paraliza. Y si seguimos teniendo miedo ante la opresión, ante el estado de total desajuste normativo que hay en Cuba, no podemos hacer nada en favor de aquellos que necesitan más la ayuda. Y eso es lamentable. Yo no estoy aquí yo creo que la primera línea de reclamación por los daños y perjuicios causados está dado a las empresas aseguradoras que están prestando, si es que hay alguna, prestándole ese servicio de responsabilidad general de protección al público que debe tener esta instalación, que es una instalación hotelera. Y me imagino que los operadores del hotel estén asegurados para este tipo de eventos o que incluyan sus pólizas de seguro este tipo de riesgo, que es un riesgo previsible y común, especialmente en un país con una deteriorada infraestructura de servicio como la de Cuba. Querido Alpizar, vamos entonces con el tema como tal que nos trae acá, que tiene que ver con noticias que he estado leyendo hoy, como que se va a empezar a aplicar la política de espera en México. Estamos viendo que se están aplicando rigurosas medidas en algunos puntos de la frontera, incluyendo el traslado obligatorio de personas, la expulsión de personas hacia territorio mexicano. Algunas de estas personas están siendo deportadas por México. Se habla por ahí de un pacto, de un acuerdo de al menos 100 personas diarias con el gobierno de Biden, pero hay otros puntos en la frontera donde la gente entra como Pedro por su casa. En este minuto, ¿cuál sería la lectura, la fotografía, la información que le podemos dar a las personas que se encuentran en medio de este proceso? Bueno, la descripción que ha dado con justeza los medios de prensa norteamericanos es que existe una crisis en la frontera, que ha habido una política de puertas abiertas sin que haya habido una correspondiente, coherente aplicación de manera discrecional de las posibilidades que tienen las entradas irregulares al país con respecto a la ley de inmigración. Y trato de explicarme en el sentido de que ya hoy, de acuerdo a las estadísticas que vienen del propio Departamento de Seguridad Nacional, existen en estos momentos más de 1.500.000 casos en corte, sin contar los casos de las entradas ilegales que no han sido reportadas todavía por el Departamento de Seguridad a la Corte, porque yo quiero insistir en que toda persona que entre por la frontera, que no tenga visa o parol en el momento de la entrada, o ninguna autorización o privilegio para entrar a los Estados Unidos, está entrando ilegalmente, ya sea que pida permiso para entrar o que sea capturado 1 centímetro después de la frontera. Todas esas personas, cualquiera que sea la forma en que hayan entrado, están enfrentando por determinación de la ley un proceso de deportación. Y aquellos que han infringido la ley entrando a los Estados Unidos sin ningún tipo de permiso, ni siquiera el de pedirle la autorización a la Guardia Fronteriza, tienen que resolver sus casos frente a un juez de inmigración. Y tienen que resolver esos casos, aun cuando le hayan dado parol después de la entrada ilegal, aplicando primeramente por un asilo político como defensa inmediata al proceso de deportación en que se encuentra, y si es cubano, después entonces podría quizás alegar la ley de ajuste cubano si le dan un parol, porque lo primero que se produce es la entrada ilegal. Lo segundo que tienen que entender es que el proceso de la defensa de asilo se tiene que presentar dentro de 1 año, y la ley de ajuste cubano solo es aplicable dentro de 1 año y 1 día. Así que ese es el paso que la gente no quiere entender, porque los cubanos tenemos un problema, de acuerdo al carácter resolutivo de nuestra nación e idiosincrasia, de entender los matices y sinuosidades del derecho. Ahora, paso al tema de las fronteras que nos confunde a tanto. Recientemente, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, el señor Mayorga, estuvo, lo emparrillaron prácticamente en la audiencia del Congreso de los Estados Unidos debido a este fenómeno de lo que otros han llamado casi como una invasión
por el sur de los Estados Unidos. Y por esa razón, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido recientemente un memorándum diciendo si tenemos abocadas tanta cantidad de gente, que ya son ya varios millones los que han entrado, tenemos que darle facultades discrecionales más laxas a las autoridades migratorias en todos los puntos del proceso migratorio, ya sea desde la entrada hasta los procesos que están en corte, para viabilizar la resolución de estos casos individualmente. Y se irá caso por caso. Me imagino que la Fiscalía de Inmigración tendrá que establecer una fuerza de trabajo especial para lidiar con todos estos asuntos, porque se ha dicho que a todos aquellos casos en el que no haya un asunto prioritario de la seguridad que afecte la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad en la frontera, tiene que ser revisado minuciosamente para hacer determinaciones de acuerdo a la capacidad discrecional prosecutoria de los fiscales de cerrar el caso, negociar con los abogados cuál es la mejor solución que se le puede dar al asunto y mover el caso adelante para que esta gente obtenga un permiso de trabajo, puedan avanzar en el país y ser acogidos debidamente, porque no, a pesar de que están entrando, mira, estamos conociendo gente que están durmiendo en vanes, que no tienen, a pesar de que se les está dando ayuda, en fin, nos estamos encontrando con una calamidad pública generalizada por las razones de que no se está aplicando debidamente la ley en la frontera. Y entonces, entre las cosas que han pasado, ahora se acordaron de que el título 42 existía cuando está a punto de expirarse, que es en mayo 23, que el título 42 le permite a las autoridades migratorias de primera confrontación, que es la Guardia Fronteriza, de expulsar a cualquier extranjero por razones de seguridad pública en correspondencia con las leyes de emergencia que están en función de la protección por la pandemia. Pero ese título 42 debe expirar en mayo 23 porque, señores, la pandemia ya terminó el primer día que se dio el cañonazo en Ucrania. Y entonces es injusto que una ley, que una protección de emergencia se extienda más allá del término debido del paso de esta pandemia. Y entonces nos estamos encontrando desde hace unos días acá que muchas personas están siendo expulsados de regreso a México. Se les toma las huellas, en algunos casos una fotografía, y se envía de regreso a México. Y unido a eso, también entonces, y por producto de todas las críticas que ha recibido el Departamento de Seguridad Nacional, finalmente parece ser que van a reimplementar, como ya ordenó la Corte Suprema, el programa de protección para migrantes o de espera en México. Y esa es otra de las razones que está limitando la entrada masiva de inmigrantes a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que va a pasar, bueno, hay una expresión jurídica en inglés que dice wait and see. Espera y verás. Wait and see. Vamos a ver qué pasa. Cuando se implemente este nuevo memorando que entra en vigor el día 25 de abril de este año, el Departamento de Seguridad Social, junto a la exigencia de la Corte Suprema de que el programa de protección a migrantes o de espera en México era un programa legal, ajustado a derecho y correspondencia a las leyes que había en el país. A mí no me gusta ni el programa de protección en México ni el título 42, pero es la ley del momento y hay que respetarla. La única solución posible a todo esto, después que solucionemos este asunto de la crisis fronteriza, es que el Congreso de los Estados Unidos, que tiene el mandato de la Constitución en su artículo 3, finalmente haga la ley de nacionalización o de inmigración que corresponda, ajustada a las condiciones y circunstancias que tenemos en este momento en el país, donde hay decenas de millones de inmigrantes que por muchos años están viviendo en el país y no han recibido el trato y el respeto que se le está dando a algunas de las personas que están entrando por la frontera hoy día sin haber esperado en la cola el día y el momento de la resolución de sus casos, como están haciendo esta gente que llevan aquí muchísimos años contribuyendo a la economía norteamericana. Y ni que hablar de aquellas personas que por montones tengo aquí a mi derecha un cajón lleno de casos, esperando que se solucione su asunto de reunificación familiar por las circunstancias adversas que han habido en el trato de los diplomáticos norteamericanos en la isla nefasta del comunismo que es Cuba. Por esas razones se cerró por un tiempo
por la inseguridad de vida en ese sitio, las operaciones consulares que ahora se están reanudando de a poco y solo están beneficiando las reclamaciones de hijos norteamericanos a sus padres que viven en Cuba. Espero que eso se amplíe siempre que haya un ambiente de seguridad y respeto al trabajo de los funcionarios y diplomáticos norteamericanos en la isla. Alpizar, ¿qué verbo te dio Dios? Por eso eres abogado y no tejedor de eso. No sé qué. Yo no sé si entiendo, no entiendo, no sé si, pero yo me deleito escuchándote aquí. Yo quedo satisfecho, aunque no entienda. Fíjate tú qué clase de verbo tú tienes. Pero no, Yo no si, nada, pero si tú, mira, entonces estoy derrotando el propósito de mi presencia. Si la gente no me ha entendido, coño, disculpa que lo diga así. A ver si podemos hacer uno, como le llaman, ya que tú citas tanto a los americanos, a ver si podemos hacer gadget, in short, porque hay que buscar un poco la respuesta dentro del todo. Entonces, a ver, déjame ver si puedo hacer la pregunta y a ver si podemos Hazme tener la pregunta, está bien, entonces. A ver, Alpiz, ¿qué cambio existe hoy que está saliendo en las noticias, hoy respecto a hace un mes o hace 10 días? ¿Qué empieza a pasar ahora? Bueno, como otra vez, lo dije, pero lo voy a especificar. Están utilizando el título 42, Okay. que antes se había olvidado. Van a empezar a aplicar el título 42. El título 42 es el que permitía a la Guardia Fronteriza expulsar a extranjeros que vinieran por razones de que había un mandato de no entrada por razones de la pandemia. Pero, ok, eso Trump lo estaba aplicando y los demócratas pararon de aplicar eso. Y ahora lo van a volver, ellos lo van a activar. Sí, es lo que dije, por eso dije, se acordaron que existía el título 42, correcto. Ok, entonces. Y ahora lo están aplicando en muchísimos sectores de la frontera. Recuerde que todo esto está determinado porque en cada sector de la administración hay una forma y manera de interpretar las facultades discrecionales que cada cual tiene. Hay una discreción para hacer las cosas dentro de unos parámetros legítimos, sin ser caprichosos o arbitrarios. Y por eso en algunos lugares dice vamos a aplicar el artículo 42, en otros dice no, vamos mejor a aplicar el MPP, como todo está en Pero eso lo deciden los estados fronterizos. Eso no lo deciden. Los asuntos de la frontera están en relación a la ley federal. Es el gobierno federal quien protege nuestra frontera y es el gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional quien establece las condiciones y principios de aplicación de la ley de inmigración. Bueno, quien protege o desprotege. Pero bueno, vi por ahí al señor Abbott, el gobernador de Texas, que estaba incluso amenazando con declarar una invasión para tener alguna iniciativa, porque su estado está siendo severamente afectado por la flojera de Biden. Exacto. Bueno, mira, ese es un conflicto que una vez se resolvió con la guerra civil en este país en el año 1861, espero que no vuelva a suceder. Y es cuál es hasta dónde llega el poder del gobierno federal para hacer imposiciones a los gobiernos locales o a los gobiernos estatales y cuál es la independencia que los gobiernos estatales o los estados tienen con respecto a la administración federal. Eso básicamente está regulado en la enmienda número 10 de la Constitución y obviamente por razones de seguridad pública los estados pueden también tener una intervención en aquellas cosas que le interesen a la seguridad pública de esos estados. Y por esa razón, en Texas, el gobernador ha movilizado la Guardia Nacional, ha empleado las fuerzas públicas del estado en la detención de personas que traspasan la frontera por los sectores de Texas. Incluso se han abierto causas y cargos criminales por traspaso indebido a personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos a través de Texas. Y esa es una prerrogativa que yo creo que constitucionalmente es posible y que trae un conflicto tremendo entre lo que es la autonomía de los estados en relación a la sujeción que tienen y el deber de obedecer al gobierno federal. Okay, es un problema muy serio, pero extremadamente serio.
a la gente que me está preguntando ahora que están o tienen familiares atravesando México, ¿qué mensaje le podemos enviar a las personas que están preguntando, que dicen urgente? Fíjate que me preguntan, hablamos de lugares que están aplicando una cosa y lugares que están aplicando otra, y nos preguntan si hay definición de esos lugares. No, no lo sé. No lo sé, no estoy... esa es una pregunta siempre muy difícil hacerle a una persona, a un oficial de la corte. Nosotros los abogados tenemos una obligación ética y además una razón esencial de justicia de no participar, proveer o dar información, ayudar o cooperar con una acción ilegal. Entiendan eso, señores. Yo se lo digo constantemente a la gente. Esta es una oficina de inmigración, no es una oficina de coyote. Sí, tú no puedes salir a un lugar y decir ahora, cubano, es por Tapachula. Agarren por aquí. Agarren por acá. Yo Sí. hace unas semanas leí que, por ejemplo, en Cibercuba decían que a través de un sector del río en Texas estaban dando parol a las personas que eran de origen nicaragüense, cubano. Está la noticia en Cibercuba. Bueno, busquen las informaciones. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso lo dijeron. Ahora, decirle a las personas que entran por un lugar o por otro es totalmente mal informado. Todo el que se presenta en la frontera sur de los Estados Unidos sin tener visa, un permiso de entrada o un parol, está haciendo una entrada irregular, ilegal a los Estados Unidos y enfrentará las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles pueden ser? Las que hemos hablado. O te expulsan de regreso a México usando el título 42, o te regresan a México usando el MPP, que es como se dice el Migrant Protection Program, que reinstauró la Corte Suprema hace un tiempo y que olímpicamente el Departamento de Seguridad Nacional ha desoído. Entonces, si ellos tienen una obligación de justicia y de ley de aplicar estos programas, no a discreción, sino por mandato incluso uno de la Corte Suprema, lo tienen que hacer. Aunque ya el tema de la Corte Suprema ha llegado a un punto que a mí me preocupa mucho, y esto es muy que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por la filtración. No, la filtración es una... Tú te imaginas la erosión que esto representa para la institución más sagrada de la justicia en el mundo, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ese es el Olimpo de la justicia universal en estos momentos. Ahí es donde se deciden las cosas, las razones más importantes que importan al mundo entero, porque este es el país que sigue siendo el faro de la democracia, de la justicia, de la razón, a pesar de todas las críticas que se hagan. Y que se haya filtrado una decisión que no se ha confirmado es para mí un bochorno. Y aún peor es que se le diga y que haya grupos progresistas, entre comillas, que estén organizando actos de repudio frente a la casa de los jueces de la Corte Suprema, especialmente de los 6 o 5 jueces que están a favor de esta decisión de derogar los principios del caso de Roe versus Wade. Que además yo estoy de acuerdo con eso como jurista. Y lo tiene que estar todo el mundo, porque ahí no están limitando el derecho de aborto a nadie. Sencillamente se está diciendo que ese derecho corresponde a ser tratado por las legislaciones estatales, porque le corresponde a los estados, en cada uno de los lugares de los Estados Unidos, que son 50, decidir cuál es lo mejor en razones de salud pública, lo que y en los derechos personales, lo que corresponde hacer en cada caso. La decisión de la Corte Suprema no está limitando, no está echando abajo el derecho de la mujer a escoger, sencillamente está reestructurando constitucionalmente a quién corresponde hacer la legislación sobre ese asunto. Querido Santiago, te mando un abrazo inmenso y bueno, gracias por alumbrarnos desde el punto de vista del derecho en hoy por lo menos 3 o 4 temas diferentes. Siempre nos proponemos una cosa, pero qué bueno. Siempre es mejor pasarse que no llegar. Así que, mire, usted pensó que iba a haber nada más lo de migración y hablamos aquí de la indemnización de cosas como lo que está pasando ahora en Cuba. Hablamos de lo de la Corte Suprema. Hablamos de lo que está pasando
en los estados fronterizos. Hablamos una pila de cosas aquí, así que no se puede quejar usted porque ha tenido una comida bien variada en la clase de Derecho del día de hoy. Bueno, espero que no haberlo aburrido con tanta cháchara. Tenía deseo de decir estas cosas y me ofreciste en bandeja de plata la oportunidad para hacerlo y la aproveché. Gracias. Así como tiene que ser. Oye, te mando un abrazo enorme, Santiago. Gracias siempre por estar disponible para nosotros. Gracias. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Mucho cuidado, señores. Recuerden que todo acto ilegítimo tiene unas consecuencias que son inesperadas y a veces algunas insuperables. Gracias.